Dios los bendiga en este nuevo día. Es una bendición el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, la palabra del Señor va a decir así: pero Samuel le dijo, ¿a quién le está diciendo? Le está diciendo al rey Saúl: a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. La pregunta de esta mañana sería: ¿Dios se complace tanto en lo que tú haces? ¿Tantos sacrificios y holocaustos que tú presentas a Dios? ¿En eso se complace el Señor? La respuesta es, la misma palabra te está diciendo: a Dios le agrada más que nosotros le obedezcamos, a que traigamos ofrendas, sacrificios, que muchas veces creemos que a Dios le va a agradar lo que estamos haciendo. Dios sí quiere que nosotros vivamos una vida en obediencia a la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos una vida apartada de todo mal. Cuando nosotros vivimos una vida apartada de todo mal, estamos obedeciéndole ahí a Dios. Cuando nosotros tomamos en cuenta los consejos de Dios, ahí estamos obedeciendo a Dios. Cuando nosotros respetamos a nuestras autoridades, ahí estamos obedeciéndole a Dios. Cuando nosotros en el lado matrimonial estamos cumpliendo los roles que Dios nos ha dejado a través de su palabra para el hombre y la mujer, ahí estamos obedeciéndole a Dios. Podemos enumerar muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahí estamos obedeciéndole. Por eso aquí Samuel le enseñó a Saúl que la completa obediencia a Dios es mejor que realizar una práctica religiosa en particular, y que cumplir con una práctica religiosa no justificaba obedecer los otros mandamientos de Dios. La obediencia es más importante que todo lo que nosotros hagamos. Debemos de prestar atención a la palabra de Dios, que es mucho mejor que los sacrificios que nosotros hagamos. La evidencia de que nosotros estamos obedeciendo a Dios va a traer mucho fruto. Muchas veces la gente está acostumbrada a hacer muchas obras. Que hagas muchas obras está muy bien, pero mejor es obedecer que hagas tales cosas, porque Dios no se va a agradar por lo que tú estás haciendo como un sacrificio para poder llamar la atención a Dios. Lo que Dios primeramente quiere es que tú obedezcas. ¿Y cómo le vas a obedecer a Él? Si tú no conoces la palabra de Dios, jamás vas a obedecerle a Dios. En cambio, cuando tú empiezas a conocerle a Dios a través de las Escrituras, ahí vas a encontrar tú la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y ahí vas a empezar a obedecerle a Dios, que hacer muchas cosas por ti mismo. Dios aquí nos está enseñando que cada uno de nosotros debemos de ser obedientes en todo. Sí o sí tenemos que obedecerle. Pero muchas veces como seres humanos nos cuesta obedecer. Muchas veces los hijos no obedecen a sus padres. Cuando la palabra de Dios le enseña, les exhorta, les anima y le dice: hijos, honren a su padre y a su madre. Cuando la palabra de Dios nos dice de que a los varones debemos de amar a nuestras esposas. Cuando la palabra de Dios dice a la mujer que debe sujetarse a su marido. Todas estas cosas que podemos encontrar en la palabra de Dios es para obedecerle. Hoy en día
Muchas personas hacen prácticas religiosas en ciertas fechas tradicionales. Prácticamente las religiones están basadas en costumbres. Muchas veces esas costumbres que han pasado de generación en generación, en tradiciones, ciertas fechas, siempre piensan que lo que ellos están haciendo como sacrificio, eso le va a agradar a Dios. En ciertas fechas, algunas personas, las religiones tradicionales hacen, por ejemplo, hacen un compromiso de ir a un lugar determinado, caminando por tantos kilómetros. Otras personas se flagelan. Pero Dios no se va a agradar de esos sacrificios. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 21, bien claro, es Jesús con su palabra: el que tiene mis mandamientos y las obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Muchos dicen: yo amo a Jesús, yo lo adoro a Jesús, pero ¿le estás obedeciendo? Muchas veces las prácticas religiosas que ciertas religiones están haciendo, están opacando los mandamientos del Señor y dicen que aman a Dios. Pero Jesús está siendo bien enfático a través de sus palabras. El que tiene mis mandamientos, el que tiene mis palabras, el que escucha mis palabras, el que toma atención a mis palabras, ese es el que me ama. Y el que me ama a mí será amado por mi Padre. La obediencia muchas veces va a ser bien difícil para las personas que no leen la palabra de Dios. Viven una vida en desobediencia. Todos somos desobedientes muchas veces. Queremos hacer lo que se nos da la gana. Y muchas veces nos olvidamos de poder abrir la palabra de Dios para que Él mismo nos hable a través de su palabra y ahí obedecerle. Porque mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no sé cuánto te cuesta a ti obedecer. ¿Piensas que lo que tú estás haciendo como para agradar al Señor es bueno? Cuando Dios quiere que nosotros le obedezcamos a Él. El conocer las Escrituras, ahí vas a empezar tú a obedecerle a Dios. Si el Señor dice: no te harás imagen a semejanza de Él, ni te arrodillarás, ni te inclinarás. Porque mucha gente desobedece y hace lo contrario. Cambia la palabra, como cuando dicen: nosotros no estamos adorando una imagen, le estamos venerando. Cuando verdaderamente vemos en el diccionario qué significa tales palabras, es lo mismo. Hoy en día parece la gente que cuando Dios le había sacado al pueblo de Israel en el desierto, estaba dando más de 400 años. Cuando Moisés se fue al monte, estos hombres que hicieron, desobedecieron a Dios. Empezaron a quemar todos sus metales para hacer un becerro de oro y ahí adorarle. Muchas veces la gente hoy en día hace lo mismo. ¿Por qué? Por ignorancia espiritual. No conocen las Escrituras. Porque si realmente conocieran las Escrituras, no harían lo que están haciendo hoy en día. Dios no se va a complacer con ciertos sacrificios que tú hagas. Dios se complace más en la obediencia. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo, santo y agradable. Nuestro cuerpo es del Señor. Debemos nosotros de agradar en todo lo que nosotros hacemos. Si tú haces una cosa, debes de preguntarte: ¿eso glorifica a Dios? Si tú haces algo muy particular, eso es lo que tú estás haciendo. No sé lo que hagas, pero estás haciendo algo.
La pregunta sería, ¿eso le agrada a Dios? ¿Eso está en su voluntad? Reflexionemos nosotros que primeramente Dios se agrada con la obediencia más que hagan muchas cosas, con ciertas prácticas religiosas. Porque Jesús en su tiempo condenó a los religiosos de su época. Muchas personas estaban basadas en tradiciones y costumbres. Y Dios dijo, ustedes solamente se basan en tradiciones y costumbres y no están obedeciendo la ley del Señor. El que tiene mis mandamientos y las obedece, ese es el que me ama. Yo no sé cómo está tu vida en este momento. Si eres una persona obediente y amas a Dios, o eres una persona desobediente. Empieza a leer la palabra de Dios para que cambie tu manera de pensar y de vivir. Y así ya no vivas ya como estás viviendo en este momento, en desobediencia. Aún nosotros mismos somos desobedientes muchas veces. No somos perfectos, pero el Señor es el que nos está perfeccionando. Si tú has caído en desobediencia, tú puedes volver nuevamente al Señor y decirle, Señor, me arrepiento de todo lo que estoy haciendo. Yo quiero obedecerte a ti. Mientras que no tengas a Cristo en tu corazón, vas a vivir una vida en desobediencia. Vas a vivir una vida con prácticas religiosas. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú le obedezcas. ¿Le obedecerás al Señor? ¿Harás caso a lo que dice su palabra? Eso lo pongo o lo dejo en tu corazón. Dios te bendiga.